¿Hay algo que realmente quieres manifestar? Bueno, probablemente Roxy Nafousi nos tiene la respuesta. Vamos a revisarlo. De todos los libros y material que he leído sobre manifestación, creo que este de Roxy Nafousi me encanta y tiene un excelente punto. Se llama Manifiesta, 7 pasos para vivir tu mejor vida. Creo que es un excelente trabajo de investigación el que ha hecho el autor. Y sabes que también te voy a compartir un poquito de su historia porque me encanta. Así que si en este momento de la vida te encuentras en una etapa en donde me digas, Liliana, pero sabes que sí me interesa profundamente y realmente manifestar algo, y a lo mejor no me estoy refiriendo a cosas exageradas, materiales o de alguna naturaleza en particular, sino más bien hay algo que tú guardas secretamente y que quieres manifestar y que te gusta y que sabes que eso puede contribuir a tener una mejor vida. Bueno, pues probablemente este mensaje de Roxy Nafousi te interesa, así que vamos a revisarlo. Bueno, el libro, como te decía, se llama Manifiesta, búscalo, así se llama, Manifest 7 Steps to Living Your Best Life. Y bueno, estos 7 pasos creo que están súper aterrizados y están basados precisamente para todas aquellas personas que buscan una respuesta en la manifestación y que normalmente le dan ese voto de confianza para ver, bueno, un poco acerca de la física cuántica, un poco acerca de cómo manifestar, a qué se refiere todo el tema de la energía, alta o baja energía. Y bueno, pues este es un trabajo muy interesante. Y este proceso para manifestar cualquier cosa que nos comparte Roxy me resulta algo interesante y creo que cuando tú leas el libro vas a ver que ella desarrolla cada punto a profundidad y lo puedes implementar para simplemente darle ese voto de confianza. Si te encuentras en este momento algo escéptico de que conseguir lo que quieres puede ser a través de la manifestación, bueno, pues la propuesta de Roxy es interesante. Y lo primero es que ella define la manifestación como ese proceso para tener una vida diferente. Ahora, ella le da ese enfoque porque nos propone que veamos a la manifestación como algo, como una forma de vida y no como un destino en particular. Por ejemplo, a lo mejor tú puedes decir, ok, bueno, yo quiero manifestar $1,000,000, por ejemplo. Bueno, eso simplemente, la diferencia es que eso es un deseo, probablemente, o quizás sea un objetivo en particular si estamos hablando de metas financieras específicamente en ese tema. Pero acá la manifestación la propone como una forma de vida y como una forma de que tú vayas conviviendo con las personas y con todo el mundo y los seres vivos en general. Así que manifestar es algo que hacemos todos los días. A veces puede ser que te des cuenta, a veces no te das cuenta, pero estás manifestando todo el tiempo. Sea que estás emitiendo, por ejemplo, las cosas que quieres atraer y quizás no te has dado cuenta de ello. Por eso es que si lo haces de forma consciente, si lo estudias, si te metes a mayor profundidad y es un tema que te interesa, bueno, pues vas a ver que estos 7 pasos hacen todo el sentido del mundo y ¿por qué no? Pues lo puedes investigar y lo puedes poner a prueba. Así que bueno, el primer paso para manifestar eso que tanto deseas y partiendo de ese concepto de que manifestar es un cambio, una forma de vida, pues el primer paso es tener una visión clara. Y Roxy nos propone que al tener una visión clara, tú puedas hacer o escribir específicamente qué quieres. Y esto todos lo hemos escuchado. Bueno, hay que escribir específicamente cuáles son mis metas, qué es lo que quiero lograr. Pero acá Roxy va más allá y dice, no, es que hay que ser súper específicos e incluso si lo pones, por ejemplo, en un vision board o en estos mapas de sueños, si tú lo quieres hacer, sea con imágenes, pero ella nos propone que aunque las imágenes son buenas, ella propone que sea mejor escrito y que pongas el nivel de detalle de aquello que quieres conseguir. Por ejemplo, si quieres conseguir un empleo, que pongas específicamente cuál es la actividad en la que quieres iniciar y en cuánto tiempo quieres conseguirlo. Así que esta, bueno, es una forma de escribir específicamente cuál es la meta a donde te quieres acercar y tener muy clara esa visión porque hacia allá vas a canalizar
actualizar todas tus acciones, todos tus deseos y todos los esfuerzos que vas a ir poniendo a lo largo del camino. Así que simplemente velo como que es tu meta y hacia esa meta te vas a dirigir encaminando todos tus esfuerzos. Ese es el paso número 1. El paso número 2 es poder lidiar con las dudas o con los miedos. Y acá ella dice que, bueno, en su historia, por ejemplo, ella es una persona que en la adolescencia y durante etapas iniciales en sus 20 años, ella tuvo problemas de adicción. Así que para ella era muy difícil aceptarse, era muy difícil verse como una persona que merece ser feliz, verse como una persona que merece lograr las cosas que quiere, y tuvo muchísimos problemas relacionados con la salud principalmente, pero también con esta parte de merecimiento. Ella no se sentía suficiente y sentía que nada era posible. Así que acá la propuesta y lo que ella escribe en este segundo paso es que todos de alguna manera podemos tener algún miedo de algo. Miedo a lo mejor a iniciar un proyecto nuevo, miedo a lo mejor a iniciar una nueva relación de pareja o simplemente hacer algo diferente. Porque puedes tener miedo, puedes tener dudas de que a lo mejor no lo vas a hacer bien, o qué pasa si me equivoco, qué pasa si a lo mejor no salen las cosas como yo esperaba. Bueno, todos esos miedos probablemente son cosas que no te están permitiendo acercarte a esa meta y a esa cosa que tú tanto quieres manifestar. De manera que si tú los puedes identificar, identificas cuáles son esos temores, cuáles son esos miedos y simplemente les pones un nombre y los abordas, puedes más fácilmente pues darle la vuelta y entonces acercarte rápidamente hacia tus metas. El tercer paso es que alinees tu comportamiento hacia esa meta que tanto quieres. Ahora, acá simplemente se traduce como acción. Y por supuesto que para llegar a cualquier meta tienes que poner acción. No se trata de solamente decir, bueno, a mí me encantaría tener esto, o a mí me encantaría obtener este cambio, o realmente me gustaría modificar este comportamiento, si no estás dispuesto a hacer ninguna acción ni nada diferente. Por esa razón, acá la propuesta de Roxy en el paso número 3 es que te concretes específicamente a qué comportamientos y qué conductas quieres cambiar y quieres modificar para entonces acercarte más rápido a la meta que estás buscando. Por esa razón, si tú, por ejemplo, tienes escrito que lo que quieres manifestar o lo que quieres lograr es específicamente, por ejemplo, conseguir un trabajo con determinadas características en un determinado tiempo, probablemente las acciones que vas a hacer están encaminadas hacia allá. Por ejemplo, quizás te vas a poner a actualizar tu currículum, a lo mejor a contactar a conocidos o personas que te puedan recomendar algún empleo, o simplemente vas a comenzar a buscar mayor información en aquellas empresas o bolsas de trabajo de tu interés. Así que esas acciones van a estar encaminadas hacia meter energía, meter acción a aquello que quieres conseguir. Por eso el paso número 3 y muy importante es meter acción para acercarte a la meta que estás buscando. El paso número 4 que nos propone para manifestar cualquier cosa que quieres lograr es superar obstáculos. Ahora, Roxy nos dice, a ver, en el camino se van a presentar obstáculos y esto no significa que no puedas lograr aquello que estás buscando. A veces, como en el paso número 2, como decía, esto de los miedos, las dudas, a veces ni siquiera nos damos el permiso de soñar con algo o de pensar que podemos lograr algo simplemente por el temor de que, pues, ¿para qué lo digo? Si de cualquier forma no lo voy a concretar, no lo voy a conseguir. Y esto por el mismo miedo que me causa, entonces después yo lo voy a relacionar con que a la primera que aparezca un obstáculo o a la primera que tenga un problema, entonces voy a decir, ¿lo ves? En realidad no puedo conseguir eso. En realidad, o sea, ya veía yo que eso era un cuento, que no podía, que en realidad no me puedo acercar a ese tipo de vida que tanto quiero, etcétera. Entonces, acuérdate que tu cerebro va a comenzar a buscar cuáles son esas pruebas o cuáles son esos indicadores que conectan tu realidad actual con aquello que deseas. Por esa razón, ten presente que los obstáculos se van a presentar en el camino. Eso si tú quieres manifestar o no quieres manifestar nada, es decir, la vida se compone de altas y bajas. Por esa razón, acá en este paso número 4 para manifestar lo que quieras es tener plena conciencia de que los obstáculos y las complicaciones pueden aparecer, pero más bien es cuál va a ser tu actitud, cómo vas a
a abordar eso que se está presentando y cómo le vas a dar la vuelta a ese tipo de problemas. El paso número 5 es la importancia de la gratitud. Me gusta muchísimo porque dice, a ver, si solamente te enfocas en aquello que no tienes y empiezas a tener como una sensación de desesperación de quiero manifestar esto, ¿por qué no he logrado esto? Y entonces empiezas a tener una actitud o una conducta como apasionada sobre eso o frustrada de que por qué no has conseguido eso que quieres. En realidad, pues el universo, la energía o llámale como quieras, te va a seguir regresando más de lo mismo. Y cada vez, o sea, pues vas a empezar a experimentar situaciones similares con mayor frecuencia. Por eso acá simplemente el paso que propone Roxy es que tú puedas decir, ok, bueno, a ver, esto es algo que yo quiero y simplemente dejarlo. A ver, esos son los objetivos, yo estoy alineando mis acciones, estoy haciendo todo lo posible para lograr eso y bueno, pues adelante, pero no obsesionarte o no enfermarte a tal grado de decir es que esto tiene que suceder, tengo que lograr esto, ¿por qué? ¿Cómo es posible que hasta ahorita todavía no lo he logrado y ya le he metido demasiada atención? A ver, acá la propuesta es que tú simplemente pongas tus objetivos, encamines tus acciones hacia allá y que bueno, tomes una actitud relajada y tranquila porque al final de cuentas tú estás trabajando para tener una mejor calidad de vida y en el proceso divertirte. El paso número 6 es transformar la envidia. Y ella decía, a ver, todas las personas en algún momento hemos sentido envidia porque si una persona tiene demasiadas cosas, eso podría significar que yo no tengo nada o que simplemente no he conseguido aquello que tanto quiero. Pero esto no tendría por qué ser así. Ella nos hace la invitación de que veamos a la envidia como algo que puede ser natural, pero de ahí transformarlo hacia la inspiración. Así que en lugar de envidiar lo que tienen otras personas o aquello que otras personas ya han hecho, simplemente tómalo como una inspiración de que si otras personas pueden hacerlo, tú también puedes hacerlo y tú también puedes dedicar el tiempo a aquello que tanto quieres y puedes conseguirlo. ¿Por qué razón? Porque tienes toda la capacidad y porque tienes toda la energía para ponerlo a prueba. Así que en lugar de sentir envidia, cuando la identifiques y cuando sientas que estás envidiando algo que tienen otras personas, tómalo como referencia para inspirarte, para decir, a ver, esta persona tiene algo que me encanta, bueno, yo también quiero replicarlo, yo también quiero hacerlo, así que es una excelente oportunidad para que inicies con eso que tanto quieres. Y la 7 es que confíes en el universo. Y ella se reía un poco en unas entrevistas que le hicieron sobre, bueno, a ver, hay personas que dicen, bueno, pero ¿cómo que el universo? O a ver, acá ya nos estamos metiendo más hacia el tema espiritual o a la espiritualidad. Pero acá, independientemente de las creencias, la propuesta que hace Roxy es que confíes en el proceso. Velo de esa manera, que confíes en que las cosas van siguiendo su curso. Así que si tú tienes algo que quieres manifestar, algo que quieres conseguir, estás alineando tus acciones hacia allá, lo has soltado, estás relajada y además estás disfrutando el camino, bueno, eso finalmente va a hacer que tú puedas confiar en el proceso, en confiar en que las cosas se van a dar. Y acá nos ponía el ejemplo de qué pasa cuando, por ejemplo, te vas de viaje y decía, bueno, imagínate que hay dos personas, a lo mejor las dos van a ir de viaje, pero una se empieza a frustrar y se empieza a poner súper nerviosa porque, a ver, o sea, tengo que comprar los boletos, o sea, tengo que hacer reservaciones o tengo que hacer 1000 cosas, tengo que preparar la ropa, pero aparte tengo que avisar en el trabajo, tengo que dejar todo arreglado en la casa, etcétera, y luego voy a llegar al aeropuerto y va a estar lleno de gente y las filas, etcétera. Entonces, date cuenta cómo todo ese trayecto lo va sufriendo. Esa persona está reaccionando de un modo que le está generando angustia y le está generando un malestar. Pero puedes tener otra persona que a lo mejor desde el minuto en que dice me voy a ir de vacaciones, desde ese día en el que sale del trabajo, a lo mejor o termina sus actividades, dice wow, qué genial, es momento para descansar, es momento para disfrutar, para relajarme, para pensar en esa nueva experiencia que voy a tener. Así que
empieza a ver el viaje como una excelente oportunidad y dice, bueno, muy bien, entonces voy a preparar todas las cosas, voy a dejarlo listo, voy a llegar al aeropuerto, voy a tener muchísimo tiempo porque quizás va a haber espera o va a haber filas, pero tengo la oportunidad para disfrutar un café o simplemente para ver otras personas o para ver otros vuelos e interesarme en otros trayectos. Y fíjate cómo acá la experiencia es completamente diferente. Quizás es el mismo ejemplo, quizás es un viaje, el destino, pero acá lo importante no es solamente el destino y llegar hacia allá, sino que también en el camino tú puedas ir disfrutando cada cosa y cada momento. Porque ¿de qué te serviría llegar, por ejemplo, al viaje cuando en realidad pasaste todo un viacrucis y te estuviste sintiendo completamente frustrado, completamente agobiada, porque, no sé, se presentaron todas esas situaciones en el camino? Bueno, acá precisamente por eso la propuesta que nos hace Roxy con su paso número 7 es que puedas confiar en el proceso. Confía en que las cosas se van a ir alineando para que tú logres aquello que quieres y en el camino puedas disfrutarlo también, que tengas la completa disposición y la tranquilidad de que manifestar es una forma de vida, es una forma de conseguir todo aquello que quieres y de sentirte mejor. Así que bueno, ahora ya lo sabes, lee el libro de Roxy Nafousi, Manifiesta 7 pasos para lograr tu mejor vida. Y bueno, aprovecho la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.